La exhortación de la semana pasada tenía que ver con la pregunta de ¿dónde vamos a pasar o dónde va a pasar usted la eternidad? Es decir, preguntando aquí en el auditorio, pero también preguntando a aquellas personas que por el Facebook o por el YouTube y no sé qué más puedan escuchar este programa. También es la pregunta para ellos, para nuestros amigos, para nuestros familiares. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Porque un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Y la pregunta tiene que ver con, ¿estoy en la iglesia que el Señor edificó? Es una pregunta que solamente la podemos contestar con las Escrituras, en donde hemos mencionado que hay prácticamente tres preguntas: ¿cuándo, dónde y cómo? ¿Verdad? Que ya las mencionamos en dos sesiones anteriores. Pero el Señor va a venir. Cuando leemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículos 1, 2 y 3, el Señor está con sus discípulos participando o van a participar de la Pascua, y donde el Señor va a instituir el nuevo pacto. Y entonces Él les dice, porque han tenido algunas diferencias en cuanto a quién va a ser el mayor y demás, que ya el Señor les había exhortado a los apóstoles, y les dice en el versículo 1, ¿creéis en Dios? No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego menciona, y si me fuere y regresare otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una esperanza que el mundo religioso tiene, pero el Señor va a venir por su iglesia, la iglesia que Él estableció. Es decir, hemos estado viendo algunos rasgos de la iglesia o características que si el lugar o el grupo donde tú te reúnes llena esas características, estás en la iglesia del Señor. Mencionábamos, ¿verdad?, que la iglesia, el grupo más grande, ¿verdad?, se originó por decreto por un emperador romano allá por el año 325, algo así, ¿verdad? Cuando él mandó, ¿verdad?, que todo el mundo fuese cristiano. Pero no es así como se es cristiano, o se es parte del cuerpo del Señor, o es parte de la iglesia que el Señor edificó. La iglesia, como se conoce prácticamente hoy, que es la iglesia católica, fue allá por el año 600, ¿verdad? Pero después como 1500 años después de Cristo, mencionábamos, ¿verdad?, que se empezaron a originar cuando vino la pugna entre la religión, ¿verdad?, y surgieron muchos grupos religiosos, ¿verdad?, grandes grupos, ¿verdad?, como las iglesias luteranas, las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas, las iglesias metodistas, ¿verdad? Y luego allí a principios del 1900 se originó la iglesia pentecostés, ¿verdad? Y pues la iglesia pentecostés con un grupo, con un sinnúmero de grupos o de creencias, o no sé, pero pareciera que son más bien negocios de ellos, ¿verdad?
Entonces, la iglesia que Dios edificó se inició en Jerusalén en el año 33, un domingo, ¿verdad? Y el Señor añadía a la iglesia a quienes, a los que habían de ser salvos. ¿Quiénes son los que habían de ser salvos? Había un proceso, había que oír el evangelio, creerlo, arrepentirse, confesar a Jesucristo y ser bautizado, ¿verdad? Y todos los que estaban pues dentro, o los que están dentro de esto, ¿verdad? Pues son parte del cuerpo del Señor, son parte de la iglesia. Entonces, este es así a grandes rasgos la introducción y de lo que hemos visto más o menos, y espero que haya estado entendido. Y como mencionaba la clase el domingo anterior, ¿verdad? Probablemente cuando ya se normalice toda esta situación, tengamos una clase para ver puntos por puntos, ¿verdad? Para aprenderlos más, ¿verdad? Entonces, otro de los rasgos que vamos a considerar hoy, ¿verdad? Es lo que tiene que ver con la organización de la iglesia. La organización. Cristo dijo allá en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, la organización, ¿verdad? Pues tiene que ser de origen divino. Y ahorita sabemos de todas las organizaciones que tienen las distintas religiones o distintos grupos religiosos o distintas iglesias, ¿verdad? En una de ellas, ¿verdad? Se abrogan el derecho de representar a Jesucristo, ¿verdad? Que ser la cabeza aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando pues de esto no hay nada en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, en otros, ¿verdad? Pues dividen las regiones les dan diferentes nombres, ¿verdad? Tienen una persona que ahorita tampoco no voy a hablar de nombres, ¿verdad? En estos grupos, ¿verdad? Que son los que mandan en varias ciudades o en una ciudad a varias congregaciones y todo eso, ¿verdad? Pero esto no fue en el principio, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, allá en el capítulo 12, y versículos, en los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 11, ¿verdad? Está hablando de personas, y está hablando de dones, y está hablando de quién es el que da esos dones y todo esto, ¿verdad? Pero a partir del versículo 12 hasta el versículo 31, miramos que Pablo hace una comparación o una analogía, ¿verdad? Del versículo 12 al versículo 14, Pablo habla de que el cuerpo es uno. Está hablando del cuerpo físico, del cuerpo de uno, ¿verdad? Pero después lo va a comparar o va a poner la analogía de la iglesia. El cuerpo es uno, nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene infinidad de miembros, ¿verdad? Pero es uno, ¿sí? Del versículo 15 al versículo 20, el apóstol Pablo nos dice que tanto en el cuerpo como en la iglesia hay diversidad de miembros, ¿verdad? La diversidad significa que hay una variedad de muchos miembros diferentes, ¿verdad? Pero todos tienen como objetivo la unidad, ¿verdad? Y la unidad significa algo que hace que no se pueda dividir, ¿verdad? Porque si hay altercados, si hay problema, si hay división, pues se pierde, ¿verdad? Entonces, la unidad es la propiedad de todo ser, ¿verdad? En virtud de la cual no puede dividirse. Nuestro cuerpo no puede dividirse, ¿verdad? Porque moriríamos si se dividiera, una parte para allá y otra para acá, ¿verdad? O dos partes
para donde sea, ¿verdad? Pues dejaríamos de existir, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo desde el versículo 21 hasta el versículo 26 es que ningún miembro tiene derecho a decirle a otro miembro, no te necesito, ¿sí? El ojo no le puede decir al oído o a la vista o al olfato, no te necesito, ¿verdad? Sino que todos se necesitan y se ayudan unos a los otros. Todos son necesarios, todos somos necesarios. Y incluso dice el apóstol Pablo, los menos dignos de ser honrados son los más honrados, a fin de que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro tenga cuidado de los otros. Nosotros sabemos que cuando se duele una parte, nos duele todo el cuerpo, ¿verdad? En alguna ocasión quizás nos hemos levantado y todavía un poquito en la madrugada, ¿verdad? Y estamos un poquito todavía somnolientos, ¿verdad? Y vamos descalzos y luego el dedo chiquito tiene una puntería tremenda y le pega a la pata de la cama, ¿verdad? Y el dolor se viene todo y, ¿verdad? Llega a todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos uno, ¿verdad? Entonces, para que no haya divisiones en el cuerpo, para que cada miembro tenga cuidado unos de otros, para que cuando padezcan o cuando se alegren todos juntos, ¿verdad? Entonces, allí en ese versículo el apóstol Pablo está hablando entonces de cómo el cuerpo de la iglesia tiene infinidad de miembros y todos son necesarios, ¿verdad? Todos se necesitan unos a otros y cada uno tiene una función, ¿verdad? Como en nuestro cuerpo cada parte de nosotros, ¿verdad? Tiene una función y se compagina con las demás partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando miramos la organización de la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, cómo el Señor planeó la organización de la iglesia. Y en el versículo 27 de 1 Corintios 12 hasta al versículo 30, ¿verdad? Dice, vosotros, versículo 27, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego empieza a decir, y aún nos puso Dios en la iglesia. Y luego menciona, primeramente apóstoles, luego profetas, en tercer lugar, los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, los que administran. Y luego hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Todos interpretan? ¿Y cuál será la respuesta? No, ¿verdad? Entonces, cuando vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios en su designio mandó a Jesucristo a nacer de aquella Virgen María en Belén, y luego que cuando aquel bebé creció y se hizo hombre, y luego dice el Evangelio de Lucas allá en el capítulo 3, versículo 23, y Jesús mismo siendo como de 30 años, empezó su ministerio, ¿verdad? Y ¿qué es lo que
¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Verdad? Pues aparentemente se salió del hogar donde vivía y se fue y empezó a hablar de Dios, ¿verdad? Al principio pues a lo mejor ni le hacían caso, ¿verdad? Pero ¿por qué empezaron a seguirle al Señor? Le empezaron a seguir por las señales que hacía. Empezó hizo un prodigio, hizo un milagro, y luego a pesar de que él la gente lo conocía como el hijo del carpintero, y pues incluso ya en su ministerio algunos fariseos, algunos judíos dijeron, ¿cómo es que sabe tanto sin tener letras? Es decir, no estudió, y ¿cómo es que sabe tanto, verdad? ¿Cómo es que puede hacer estas cosas, verdad? ¿Cuál era el propósito de las enseñanzas de Jesús, de las señales y de los milagros que él hacía al sanar enfermos, al echar fuera demonios, al sanar leprosos, al dar la vista a los ciegos, el habla al mudo, al tullido, fortalecerle sus piernas, etcétera? ¿Cuál era ese propósito? De que él llamara la atención de los que le rodeaban y empezar a creer que ese hombre era alguien especial. Pero dice, es decir, alguien especial como para decir, este es el Cristo. Aunque algunos lo hicieron, ¿verdad? En una ocasión cuando alimentó a 5,000, ¿verdad? Los judíos dijeron, los que iban allí en la peregrinación rumbo a Jerusalén, dijeron, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el profeta que habló Moisés? Y fueron con él y querían hacerlo rey, ¿verdad? Pero él se va de allí de ellos, ¿verdad? Entonces tenían una idea un poquito materialista acerca de Jesús. De tal manera que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, cuando él hizo cientos de discípulos, ¿verdad? En una ocasión estando orando en la noche, ¿verdad? Dice, el siguiente día por la mañana, después de orar toda la noche, dice el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Eligió de entre todos los discípulos que había, eligió a 12 y les llamó apóstoles. Y esos 12 estuvieron ya con él, ya con enseñanza más cerquitas, más fuerte, más constante, ¿verdad? Porque los demás muchos venían y se iban y estaban un día sí y otro no, etcétera, ¿verdad? Y entonces esos 12 apóstoles, ¿verdad? Fueron enseñados directamente por el Señor, de tal manera que ellos ya aceptaban a Jesús como el Cristo, ¿verdad? En una ocasión, habiéndolos llevado a un lugar en Cesarea de Filipos, ahí les dice, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Pues que eres Juan el Bautista, que Jeremías, que Elías, que alguno de los profetas. Y dice, ¿y ustedes quién decís que soy? Y Pedro se adelanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ellos ya estaban conscientes de ello. Cuando el Señor es aprehendido y es muerto, ¿verdad? Y es sepultado, los discípulos se vieron defraudados, se sintieron solos, ¿verdad? Ya no tenemos qué hacer, ¿verdad? Pero al tercer día el Señor resucitó y se empezó a correr el rumor, ¿verdad?, de que Cristo había resucitado, y algunos de los apóstoles no lo creían, y hasta que por fin lo aceptaron, ¿verdad? Y durante 40 días el Señor apareció en distintas ocasiones ya sea a una persona, a 2, o a 6, a 8, y dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, ¿verdad?,
que en una ocasión apareció como a 500 hermanos juntos, dice, y luego al último como a un abortivo me apareció a mí, ¿verdad? Y en ese periodo de la resurrección, el Señor les dio muchas instrucciones a los discípulos. Y antes de ascender a los cielos, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, ¿verdad? Y ellos así lo hicieron, se esperaron en Jerusalén, llegó el día de Pentecostés, se derramaron lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas de los apóstoles, vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a predicar, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta la muchedumbre que, pues, ¿qué es esto que está pasando, verdad? Y allí fue el primer milagro, ¿verdad? Porque los que estaban congregados allí oyeron a los apóstoles hablarles en la lengua o en el idioma en que habían nacido del país que venían. El libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, narra como de 14 a 16 naciones, ¿verdad? Y todos ellos, ¿verdad?, los oían hablar en esas lenguas en las que ellos habían nacido. Pues, ¿cómo puede ser esto? Estos son galileos, no puede ser, ¿verdad? Y Lucas narra la predicación del apóstol Pedro y les habla de Dios, les habla del Evangelio y termina la predicación y entonces cuando les dice que al Jesús que ellos habían crucificado, Dios les había hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Ellos se sintieron compungidos de corazón, dice el verso 37 de Hechos 2, y preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros, ¿verdad?, y recibiréis el don del Espíritu Santo y el poder y el perdón de pecados, ¿verdad? Y ellos se bautizaron, ¿verdad? Y dice en la Escritura que se bautizaron como 3,000. En el versículo 47 de Hechos 2 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían sido bautizados. ¿A dónde los añadía? A la iglesia que se había establecido ese día. Entonces, tenemos los apóstoles. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, los apóstoles tenían poder. Y ese poder era para que la gente aceptara que esos hombres eran enviados de Dios y que las palabras que esos hombres predicaban era palabra de Dios. Así que los apóstoles tenían incluso la facultad de transmitir ese poder a otros, a los que el Espíritu Santo indicaba que deberían de recibir ese poder. Era un poder que ellos no lo podían ejercer de una manera indiscriminada, sino cuando Dios, ¿verdad?, así lo demandaba, ¿verdad? Entonces, todo eso fue necesario, ¿verdad?, para que la gente creyera en Jesucristo que predicaban los apóstoles, le aceptaran, ¿verdad?, se arrepintieran de su vida, confesaran a Jesucristo, se bautizaran. Y esto fue a lo largo desde el año 33, ¿verdad? El último de los apóstoles, ¿verdad?, que murió fue el apóstol Juan, probablemente a finales del siglo I o principios del siglo II, independientemente de cuándo haya sido, ¿verdad? Con ese último apóstol, ¿verdad?, ya no hubo poder que se transmitiera para que otra gente tuviera ese poder. En una ocasión le dijeron a Pedro, le quisieron dar dinero, un hombre llamado Simón, ¿verdad?, un mago, ¿verdad?, le dice, dame de ese poder para que yo también pueda pasar. Y le dice, tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios se adquiere con dinero, ¿verdad? Entonces, murieron, ¿verdad?, pero quedó la enseñanza, ¿verdad? Ahora, en el principio de la iglesia, en los primeros 30 o 35 años, la iglesia, ¿qué predicaba?, ¿verdad? Bueno, la iglesia predicaba acerca de Cristo, del Evangelio, de lo que habían hecho, ¿verdad? Pero solamente tenían el Antiguo Testamento, no habían todavía, empezaban a circular probablemente
algunos evangelios. El primero que se escribió fue Marcos, según los estudiosos, ¿verdad? Y empezaron después, a partir del año 60, algunas cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero, hablando de los apóstoles, ¿verdad? Ellos son los enviados de nuestro Señor Jesucristo, son los testigos auténticos, ¿verdad? Ellos están antes que los demás y reúnen en ellos todas las cargas, o todos los cargos, perdón, y las enseñanzas de todos los que los otros pudieran tener, porque ellos son los apóstoles, ¿verdad? Y ellos podían criticar o aclarar las enseñanzas aún de los profetas que menciona el apóstol Pablo aquí primeramente instituyó apóstoles y luego profetas. Los apóstoles todavía estaban superiormente o estaban sobre los profetas y sobre todo cargo que Dios había determinado en la iglesia. Entonces los profetas, más que tener un cargo o que fueran investidos de una dignidad, más bien eran depositarios de un don, ¿verdad? Que consistía en hablar de las cosas de Dios, ya sea por una revelación o bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que los ponía a ellos momentáneamente por encima de su estado espiritual ordinario. Vamos a pensar que estaba una congregación, ¿verdad? Luego de repente el Espíritu Santo caía sobre, o venía, o le revelaba a alguien y caía y hablaba una profecía, una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no tenían lo perfecto, ¿verdad? Pero dice 1 Corintios 13 y versículo 10, dice, más cuando... voy a leer desde el versículo 8, 1 Corintios 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y luego dice, cuando yo era niño hablaba como niño, jugaba como niño, etc. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la iglesia empezó, era la necesidad de que en la iglesia hubiera esas cosas, para que la gente que los escuchara a los cristianos aceptaran que Jesucristo era el Hijo de Dios y se arrepintieran de su vida, de sus pecados y se bautizaban creyéndolo y confesándolo, y el Señor los añadía, porque ellos tenían la esperanza de que cuando Cristo viniese, como la tenemos nosotros, nos llevaría con Él, y allá donde Él esté, nosotros también estemos, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? fue necesario. Todos los milagros, todas las enseñanzas, todo lo sobrenatural que sucedía en el principio, el propósito era que creyeran en esas gentes, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan dice de Jesucristo, allá en el capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿verdad? Hablando de las señales, hizo además el Señor Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis en Él y para que creyendo en Él tengáis vida en Él, ¿verdad? Entonces, para eso fue necesario, ¿verdad? Entonces, cuando ya vino lo perfecto, ya no se necesitaron los apóstoles, ya no se necesitaron los profetas, ya no se necesitaron los que hacían milagros, los que sanaban, ¿verdad? Y aquí en Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 28, solamente quedan dos cargos, que esos
siguen permaneciendo hasta nuestras fechas, hasta nuestra actualidad. Son los que ayudan y los que administran. ¿Quiénes son los que ayudan? Ustedes recuerdan allá en Hechos 6, ¿verdad? Cuando la iglesia la iglesia creció, ¿verdad? Y empezó a haber problemas. Y entonces fueron con los apóstoles y se quejaron con ellos, y luego ellos dijeron, ¿cómo puede ser posible, verdad, que nosotros dejemos la predicación de la palabra por atender a las mesas? Busquen 7 hombres, ¿verdad? 7 diáconos, ¿verdad? Para que les ayuden. ¿Sí? Y entonces, ese es el orden que hay en la iglesia, ¿verdad? Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, y luego vienen los que ayudan y los que administran. Entonces, en Hechos capítulo 27, después de que se establecieron las iglesias, Pablo y Silas y con Bernabé en distintos viajes, ¿verdad? Establecieron iglesias allá en el Asia, ¿verdad? Y constituyeron ancianos, ¿verdad? Porque los ancianos son los que administran, ¿verdad? Allí, y rápidamente, ¿verdad? Desafortunadamente, pues, no me da mucho tiempo para hablar de esto, ¿verdad? Pero solamente quiero ver que los que administran en las Escrituras les llaman de 3 maneras, ¿verdad? Y les llaman ancianos, les llaman obispos y les llaman pastores. No son 3 diferentes cargos, sino que es dependiendo el hermano que sea un anciano, ¿verdad? Y que esté actuando, ¿verdad? Dependerá de lo que esté haciendo, de su función. Aquí está el anciano conmigo, está aquí el obispo conmigo, está el pastor conmigo, ¿verdad? Es decir, así, el anciano es un término de origen patriarcal, ¿verdad? Que significa un hombre viejo, ¿verdad? Que está lleno de sabiduría, de prudencia, de moderación. Y para una situación escabrosa, ¿verdad?, que haya en la iglesia o que haya en una familia, el anciano, ¿verdad?, con su sabiduría, con su prudencia, con su moderación, aconsejará tanto a la iglesia como al matrimonio, como a un hermano, como a una hermana, como a un joven, como a una jovencita, ¿verdad? Porque estará usando su sabiduría. El obispo es un término griego, ¿verdad?, que significa el que sobrevé, ¿verdad? Es decir, es el guardián, es el que está al cuidado, es el que supervisa los intereses de la iglesia, ¿verdad? El pastor, ¿verdad?, es otro término de origen latino y proviene de latín pasco o pascus, ¿verdad?, que significa pasto, ¿verdad? Y es el que alimenta, es el que cuida, es el que guía y es el que provee el sustento del rebaño, ¿verdad? Por eso los ancianos, casi nosotros generalmente nomás nos referimos a ellos como los ancianos, ¿verdad?, pero en realidad son obispos, son pastores, ¿verdad? Aunque no utilizamos mucho el sinónimo o el adjetivo pastores, ¿verdad?, pastor, ¿verdad?, por la connotación que hay en el mundo religioso, ¿verdad? Pero es lícito y es bueno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay hoy? En muchos grupos religiosos, ¿saben ustedes que tienen apóstoles? Oh, ¿tienen apóstoles? ¿Tienen profetas? Y no sé qué más tengan, ¿verdad?, porque pues no me reúno con ellos, ¿verdad?, con esos grupos, ¿verdad? Pero he oído, ¿verdad?, a veces ahí en el Facebook, ¿verdad?, salía allí, ya hasta lo quité, ¿verdad?, dice, el apóstol, ¿quién sabe qué, verdad? ¿Qué es esto, verdad?
¿Cómo en lo que, así para terminar, ¿verdad? Los oficiales de la iglesia, llamándoles ancianos, pastores u obispos, ¿verdad? Debe de ser en una congregación cuando menos dos, debe ser pluralidad, pero cuando menos deben de ser dos, ¿verdad? Pero si son más, mejor, ¿verdad? Porque no uno, ¿verdad? En los grupos religiosos, a veces llamándole pastor, ¿verdad? Es como el jefe de varios, ¿verdad? De varios grupos, de varias otras iglesias que estén situadas en otros lados. Pero aquí, ¿verdad? La iglesia de Cristo es interdependiente. Algunos hermanos dicen, la iglesia de Cristo es autónoma. No, no es autónoma la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo se rige por la ley de Jesucristo. Somos interdependientes. La iglesia en Buérlaco es interdependiente de la iglesia en McAllen, en Buérlaco, en Harlingen, en donde sea, ¿verdad? No fijamos la iglesia, cada iglesia no fija sus propias leyes, las leyes vienen de Dios. Por eso somos interdependientes, ¿verdad? No somos autónomos, no creamos nuestras leyes, no, las leyes son del Señor Jesucristo. Yo sé que voy a recibir algunos comentarios, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si tú estás en una iglesia en la que hay una sola persona que es la que gobierna esa congregación o ese grupo o esa iglesia, así como se le llama, ¿verdad? Y no se apega a lo que dicen las Escrituras? Lean y relean 1 Corintios capítulo 12 y del versículo 27 hasta el versículo 30. Ahí está el orden. Ese es el orden de Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios. Y luego da la lista. Primeramente, y luego dice primeramente. Y luego, profeta. En tercer lugar, ahí está. Y luego. Pero ya no necesitamos apóstoles, porque las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad?, están en la Biblia también. Sí necesitamos maestros, ¿verdad?, porque los maestros deben de ser, son aquellos que tienen ese don de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Esa sabiduría, ¿verdad?, que cuando lo miramos en Proverbios, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios capítulo 1 y versículo 8 y versículo 13, perdón. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad?, que deben de tener los maestros, y nosotros conocemos muchos maestros que, qué sabiduría y qué conocimiento tienen, ¿verdad? El conocimiento es el don de penetrar en la doctrina que está revelada, ¿verdad?, y comprenderla en su conjunto y en su detalle, y de exponerla para la audiencia, para la instrucción de los demás, ¿verdad? Entonces los maestros todavía están. ¿Por qué? Porque ya está todo revelado, ¿sí? Así que, ¿en qué iglesia estás tú? No tú, sino los que están allí en las redes sociales. Los invito de una manera atenta, ¿verdad?, que escudriñen las Escrituras, que sean como les debería. No crean
todo lo que dice el predicador o el maestro que tienen en el frente de ustedes. Ustedes deben de checar en la Biblia si las cosas que yo estoy diciendo son así. Los de Berea, dice Lucas, ¿verdad? En Hechos 16:11, y los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día a ver si estas cosas eran así. Así que les invito a que escudriñen las Escrituras. Y si tú aún no has obedecido el Evangelio, no has confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios, te invito, ¿verdad? Bueno, yo no te invito yo, te invita a Dios, te invita a la palabra, pero cantamos un himno de invitación que es el